por todos los medios. Y ahora vamos a hablar de la situación internacional. No podemos seguir mirándonos solo el ombligo y tenemos que ver qué está pasando en el mundo. Pasan cosas peores que las que pasan acá, pero ese mal universal no es consuelo nuestro. Estamos con el internacionalista, profesor de la Universidad Católica y columnista de La República, Ramiro Escobar. Ramiro, buenos días. ¿Cómo te va, Fernando? Queremos Gracias por la empezar invitación. por un lugar que de pronto ha explotado. Ojalá que sea para la paz y no para una nueva fase violenta en la historia dramática, trágica de Siria, una de las cunas de la civilización, Damasco, Ujú. Alepo. Damasco precisamente ha sido tomada por opositores rebeldes a uno de los últimos grandes dictadores que quedaban en el mundo, Bashar al-Assad, Ujú. pero eso no necesariamente es para celebrarlo con algarabía, como lo habrán celebrado algunos en las calles de Damasco, sino también con preocupación porque quienes han logrado esta liberación, entre comillas, son grupos radicales y algunos incluso catalogados como terroristas. ¿Puedes, por favor, tú que conoces mucho mejor esto, explicarlo en tus términos? Bueno, lo que pasa es ese tipo de situaciones donde hay una algarabía inicial, aunque la prudencia recomendaría más alivio que algarabía, ¿no? Porque claro, termina una época siniestra, más de 50 años de una dinastía que comenzó con Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, el presidente ahora derrocado, ¿no? 5 décadas en las que, salvo algunos momentos de mediana democratización o por lo menos mediana apertura, ¿no? Lo que hubo fue un régimen dictatorial, vertical, ejercido por el partido Baas, al que pertenecían estos padre e hijo, y es un partido además que está presente en otros países. Entonces lo que ha ocurrido es que ante la coyuntura internacional, y esto es interesante observarlo, ¿no? ¿Quiénes eran los aliados de Al-Assad? Rusia, involucrada en un conflicto en Ucrania que le está costando probablemente más de lo que pensaba, ¿no? Hezbollah involucrada en un conflicto con Israel. Entonces, en ese momento de debilidad del régimen, que además había ganado la guerra civil y casi, digamos, prácticamente, pero no controlaba algunas zonas. En esas zonas que no controlaba, se hace fuerte este grupo HTS, para usar la abreviación Hayat Tahrir Sham, que es Tú lo digamos, aprendiste, tú lo aprendiste. el nombre en español sería Organización para la Liberación del Levante, ¿no? El Levante es lo que en árabe se llama el Mashrek, el lugar por donde el sol sale, que hace alusión a la zona donde está Siria, Irak, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se hacen fuerte ahí, avanzan, empiezan a contar con el apoyo de otros grupos, también islamistas, ¿no? No se sabe si ISIS, parece que ISIS no, y toman el poder y derrocan casi como un palitroque, digamos, a Bashar al-Assad. Y se produce este cambio casi inesperado, pero ahora hay que pensar en qué va a hacer este grupo, que no es precisamente un grupo demócrata, digamos, ¿no? Con talante democrático que permita pensar en una Siria como por lo menos se imagina en Occidente que debería ser, ¿no? Una Siria con elecciones libres, etcétera, con derechos para todos, ¿no? ¿Cómo está Ramiro? Muy buenos días. Le saluda Carlos, Carlos ¿cómo te va? González Un desde gusto la ciudad de saludarte. Trujillo. ¿Qué tan brutal y represivo ha sido el gobierno de Bashar al-Assad? Porque hemos visto realmente unas imágenes espeluznantes a través de las redes sociales. Bueno, solo para que tengas una idea, su padre, Hafez al-Assad, en los años 80 llevó adelante una acción represiva contra un grupo que se levantó en una ciudad llamada Hama, y el estimado arroja que murieron unas 10.000 personas. La guerra civil siria, que comienza en 2011, cuando se levanta en una ciudad llamada Dera, en el marco de las revueltas árabes que sacudieron ese año toda esa zona, empieza en ese año, y al presente, antes que cayera el Assad, se habían producido 600.000 muertos, ¿no? Y fue un conflicto tan sangriento que causó estupor a nivel internacional, pero en los últimos meses, debido a la masacre condenable en la Franja de Gaza, había salido un poco el radar debido a los problemas en Ucrania también, pero, digamos, la violación de los derechos humanos de manera masiva y la crisis humanitaria
aún estaba ahí. Lo que pasa es que al-Assad había logrado asentarse como el hombre fuerte, había hecho incluso unas elecciones en las cuales, como es típico en estos dictadores, ganó con creo que el 90% de los votos. Entonces había salido un poco del firmamento de preocupación, pero fue una época muy sangrienta, la época de Bashir al-Assad y la época de su padre también, Hafez al-Assad. Sin embargo, eran este tipo de personajes, de mandatarios, que a la vez dotaban de cierta estabilidad, ciertas, no sé si modernización es la palabra, pero por lo menos una cierta estabilidad económica para la población a costa de un régimen represivo. Mucha gente que se acostumbraba a eso, pero otra no. Y el que protestaba le iba muy mal, al que protestaba, ¿no? Ramiro, y dentro del ajedrez geopolítico se abre un nuevo frente de preocupación, porque además tiene frontera en el Golán con Israel. Sí, claro, claro. Los Altos del Golán, además Israel ya ha entrado en territorio sirio. Creo que con el propósito de, como Estados Unidos, evitar que ISIS, que está todavía debilitado, pero está en territorio sirio, se convierte en un factor de poder en este momento. Y además, tratando de que la transición siria desemboque en un gobierno no tan enemigo de Israel como era el de al-Assad. Ahora, yo creo que es bien difícil, ¿no? No a conseguir un régimen democrático como el que sueñan quizás Estados Unidos e Israel, porque el gobierno de momento está asumido por este grupo islamista que era calificado como terrorista hasta no hace mucho por el ¿Se le propio Estados atribuyen Unidos. atentados terroristas, actos terroristas Se le a HTS? atribuyen actos terroristas en el marco de la guerra civil siria, ¿no? Haber matado civiles en algunos pueblos, por ejemplo. No se conoce de ellos, hasta donde he explorado, su trayectoria Actos en turbulenta. Europa, en ciudades No, fuera de eso su de ámbito momento geográfico. no. Actúan en la zona, pero han sido bastante crueles en el marco de una guerra que de por sí era cruel. Pero además ellos, ojo, salieron de un grupo que se llamaba Al-Nusra, el Frente Al-Nusra. ¿Y qué era Al-Nusra? Un desprendimiento de Al-Qaeda en Siria e Irak, que cuando se produce el estallido contra Bashir al-Assad, Al-Qaeda, como suele ocurrir en otras partes del planeta, se mete como una tromba tratando de influir, se convierte en Al-Qaeda en Siria e Irak, de ahí sale el Frente Al-Nusra y de ahí sale el grupo que hoy está conduciendo la transición en Siria, ¿no? Hayat Tam al-Sham, ¿no? Tahrir al-Sham, que significa Organización para la Liberación del Levante. Sí, Ramiro, le pido por favor que nos espere unos segundos. ¿Cómo no? Vamos Sí. a ir a la pausa y luego continuamos con este importantísimo diálogo. 9 de la mañana con 14 minutos, pausa y volvemos. Con ustedes, y seguimos nosotros en diálogo con Ramiro Escobar, internacionalista, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y columnista de La República, y estamos conversando sobre la situación política en Siria, esto tras la defenestración de Bashar al-Assad. Ramiro, el rol de los aliados. El hecho de que el gobierno ruso haya brindado asilo a Bashar al-Assad, ¿en qué situación lo pone? ¿En qué situación lo deja a Vladimir Putin teniendo en cuenta su relevancia? ¿Acaso no lo desprestigia o eso es lo que menos le interesa a Vladimir Putin? Yo creo que a Putin eso no le preocupa, ¿no? Ya desprestigiado está con la invasión a Ucrania. Lo que sí creo es que pierde una ficha importantísima en Oriente Medio, ¿no? Rusia tiene 2 bases militares en Siria. De momento ha dicho que se van a quedar ahí, pero no se sabe qué va a pasar cuando asume el nuevo gobierno, que en estos días está conducido por HTS, este grupo Tahrir al-Sham, que conduce la transición, pero no se sabe qué va a pasar. Pero lo probable es que no tenga la misma influencia que tenía en Siria y por lo tanto en Oriente Medio, porque hay como una triangulación, ¿no? Es Rusia, es Irán, las armas de Irán hacia Hezbollah pasaban por Siria, eso también se va a terminar y eso va a terminar también afectando a Rusia y a Irán, que es la potencia chiita de la zona. Esto cambia el ajedrez de la zona, digamos, ¿no? De Oriente Medio, pero no necesariamente pone todo a favor de los enemigos de Irán, porque si entra un grupo islamista a gobernar Siria, Israel la va a pasar muy mal, va a tener un nuevo enemigo, no se sabe qué tan fuerte, que no estará ayudado por Irán, pero de todas maneras puede ser un gobierno hostil. Ramiro, Sí, ahora, no solo pensemos en el ajedrez de la zona, sino en el ajedrez mundial. sí, Y aquí hay un actor importantísimo y sobre el que tenemos más incertidumbre que la que podemos tener sobre la Rusia de Putin, que es Estados Unidos. así es. Como están en cambio de administración, que es cambio de casi de una nueva era para algunos, eh,
todo lo que decida, todo lo que haga Estados Unidos actualmente se le ve como algo temporal que va a ser revisado por Trump. Trump ya ha dado muestras de un temperamento más aislacionista que se quiere meter en muy pocos conflictos. Ha dicho en Siria no nos metamos, con Ucrania quiere que las cosas queden un poco como están. Con Israel sí tiene, como la élite política norteamericana, más cosas que quisiera hacer y decir. Realmente crees que Trump, porque mucho se dice en campaña y ya una vez elegido, ya las cosas pintan de otro color, pero crees que Trump, a diferencia de Biden, que como que se está despidiendo de Occidente, ¿no? De nuestra misión en Occidente, ¿crees que Trump va a ser más aislacionista y va a evitar que Estados Unidos se coma conflictos internacionales como el de Siria? Sí, es lo probable y lo curioso en Estados Unidos es que como se viene Trump parece que estuvieran haciendo las cosas rápido, 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 previendo la entrada o el retorno de él al poder para estar preparados. Eso lo está haciendo incluso la Unión Europea. Pero Trump creo que como su gran lema es Make America Great Again, ¿no? Va a tratar de cumplir con esa palabra como no lo hizo, o no lo pudo hacer en el primer gobierno, y eso implica mirar más para adentro y no meterte en tantos Claro, o pleitos. sea, Great Again no es grande ante el mundo, es grande para nosotros y por Exactamente, ¿no? nosotros. Ahora, de todas maneras tienen los frentes abiertos que no va a poder terminar, con los que no va a poder acabar rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que puede hacer? O está pensando hacer por lo menos. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, va a presionar a Zelensky, y ya se ven señales de eso, ¿no? Para que acepte los hechos consumados y diga, ya, se acabó, perdiste territorio, perdiste Crimea, ¿no? Acepta una negociación con los rusos que es prácticamente aceptar, ¿no? Que Rusia se metió a las zonas y ya no va a salir. En el caso de la Franja de Gaza, de Israel, claro, él ha dicho que va a caer con esto rápido, ¿no? Pero hace una semana más o menos lanzó un post en X, antes Twitter, ¿no? Prácticamente amenazando a Palestina, diciendo que si no se devolvían los rehenes iba a dar un ataque como no se había visto, unas palabras muy duras usó, ¿no? Entonces, lo que la lógica sugiere es que él obviamente no quiere meterse en grandes pleitos en el mundo, pero si hay algo que va a sentir que le estorba, puede tomar una actitud radical. En otras palabras, yo lo que creo que está tratando de hacer es imponer una suerte de pax americana, dándole la victoria al más fuerte. En el caso de Rusia y Ucrania, a Rusia. En el caso de Israel frente a Palestina, Israel. Mm. Esa es la lógica para no tener problemas y volver a mirar hacia adentro. O sea, no va a mandar misiones militares que se queden un montón de años, pero va a tratar de resolver, ordenar el tablero de modo que se saque de la escena lo que él puede considerar, él y sus partidarios, grandes estorbos para que mire hacia el Make America Great Again. Ujú. Ahora, Ramiro, explícanos por favor, ¿qué es lo que está sucediendo en Corea del Sur? ¿No? El gobierno de Yoon Suk Yeol prácticamente está pendiendo de un hilo, esto tras ser destituido por el Congreso en un intento fallido de declarar una ley marcial. Bueno, lo que pasa es que alguna gente como ve a Corea del Sur como la tierra del K-pop y la modernidad, piensa que no hay problemas políticos ahí, que todo es estable, y eso no es así, ¿no? Desde que hubo una revuelta en el año 80, ¿no? En realidad, desde que comenzó a existir Corea del Sur, ha habido 16 leyes marciales. El año 1980 hubo una matanza de, según cifras oficiales, 200 personas, según cifras extraoficiales, 2.000 personas, una suerte de Tiananmen en Corea del Sur contra un régimen tiránico de un general que había tumbado al dictador Park Geun-hye. Entonces, desde ahí ha habido varias turbulencias y este momento ha ocurrido porque el presidente pensaba, en realidad yo creo que lucubraba más que pensaba, no era, creo, un pensamiento racional, que la oposición del Partido Democrático Progresista, ¿no? Él es de un partido de derecha, estaba asociada con Pyongyang, es decir, con Corea del Norte, ¿no? Eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Conversaba con Fernando, es una especie de terruqueo a la coreana, ¿no? No tenía sentido, ¿no? Es una serie de Netflix, ¿no? Sí, no, nada que ver, ¿no? Entonces, él esgrime ese argumento
para hacer un golpe de Estado casi tipo Fujimori, ¿no? Pero le sale tipo Pedro Castillo. Sí, algo así, le sale tipo Pedro Castillo, dura pocas horas, ¿no? Y entonces ahora lo han destituido, pero esa destitución, ojo, tiene que pasar todavía al Tribunal Constitucional. De momento ha asumido las funciones, su función es el primer ministro, pero pueden pasar unos 3 o 4 meses hasta que eso se decida, pero yo creo que lo van a destituir de todas maneras, ya está fuera del cargo, aunque viviendo aún en la casa presidencial. Sin embargo, Corea del Sur sigue funcionando. Lo que pasa es que a veces creo que en esta parte del mundo, enfebrecidos por los tigres asiáticos, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, pensamos que no hay turbulencia de este tipo, pero sí las hay, ¿no? Este presidente, por ejemplo, se consideraba abiertamente antifeminista. Lo decía así, entonces eso también le granjeó malas relaciones con una parte de la población, porque hay una fuerte influencia del Partido Democrático Progresista, que es un partido de centro-izquierda, que estuvo en el gobierno anterior y ahora se encuentra con este partido, con este presidente que ganó por muy poquito, con un país, digamos, polarizado, ¿no? Y en un momento de problemas recurre a esta argucia que es un suicidio político, pues ya era evidente que eso iba a pasar. Por supuesto, esto no va a tumbar la democracia en Corea del Sur, pero demuestra que es problemática como ocurre en otros países de la zona, ¿no? Ramiro, y ya que estamos en Asia, nos vamos de la península coreana un poquito más hacia el oeste, a la China. China la Grande, que sin embargo es muy neutral respecto a no meterse en conflictos políticos ajenos, sino invertir. Tal vez está aplicando las reglas del capitalismo más sagazmente que Estados Unidos. Sí, capitalismo de Estado, digamos, ¿no? Un capitalismo comunista, dirían algunos. Y desde el Perú vemos como una ensoñación, es una de las pocas narrativas consensuales de los peruanos ahora, Chancay, el paraíso, estaremos más cerca de China y ya vemos con más incertidumbre lo que pueda pasar en Estados Unidos, pero hay como un aferrarse a China. ¿Tienen sentido estos sueños, esta narrativa nacional? Bueno, yo creo que hay que ser prudente, ¿no? Porque algo que no podemos generar como país es una dependencia de ninguna potencia, digamos, pero en este caso lo que creo que está ocurriendo con el puerto de Chancay, que creo que no lo hemos pensado bien, no es que estamos solamente albergando el puerto, sino que estamos convirtiéndonos en una ficha central de lo que los chinos llaman la franja y la ruta, que es esa especie de red de infraestructura y comunicaciones terrestres, ¿no? Y marítimas para hacer más fluido el comercio internacional. El puerto es 60% chino, 40% peruano, los barcos van a ser chinos, entonces la influencia de China va a crecer mucho acá, ¿no? Se bromea, se dice que ahora hay que aprender chino, que hay chinos que se quieren casar con peruanas, pero en los hechos creo que el Estado peruano tiene que poner unas reglas no solo serias, sino prudentes para no generar una dependencia innecesaria con un socio comercial importantísimo, ¿no? Y eso hay que pensarlo en la lógica de lo que ha pasado antes en el país, en la época del guano, en el siglo XX, en una serie de escenarios en los cuales ya deberíamos estar, digamos, con experiencia para no repetir errores del pasado, pero yo lo que veo ahora es una tal vez excesiva o excesivo entusiasmo cuando deberíamos prever situaciones futuras que no van a ser tan fáciles. ¿Cómo vamos a manejar la relación con Estados Unidos a partir de la presidencia del puerto de Chancay? Creo que la Cancillería tiene claro eso. Le he escuchado al canciller Schaller hablar en ese sentido, pero creo que el resto del Ejecutivo y la población y algunos empresarios no están pensando en esos términos, ¿no? Muy bien. Gracias Ramiro por esta mirada y explicación de lo que pasa en el mundo. Hay también claramente problemas, ¿no? Sin embargo, estamos en una sociedad globalizada y siempre es importante saber qué es lo que ocurre en otros países. Muchísimas gracias, Ramiro, por este diálogo por la invitación, RPP. Muy amable, muy buenos días. Ramiro Escobar, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y columnista de La República, estuvo con nosotros en Ampliación de Noticias. 9:29 a.m. Nos vamos a ir a una pausa. Vamos a escuchar los titulares para nuestros amigos que nos siguen a través de nuestra señal de radio y pausa comercial para quienes nos siguen a través de la televisión. Volvemos.